Bendiciones, amados hermanos en Jesús el Cristo. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, por otro día más que nos permite para podernos reunir a darle culto en espíritu y en verdad. Amén. En el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo hacia la única verdad, que es Jesús el Cristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento que nos permite, Señor. Gracias, Dios, por este privilegio que nos da de podernos reunir, Señor, como tu iglesia, Señor, como parte de tu cuerpo, Señor. Donde nuestro único deseo, Señor, es glorificarte, Señor, exaltarte, alabarte, honrarte, Señor, darte toda la adoración, Señor, porque solo tú eres merecedor de la honra, de la gloria, de la alabanza, Señor. Todo es para ti, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque lo hacemos, Padre, realmente en esa guianza, Señor, del Espíritu Santo, pero a la vez en esa llenura del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, entendemos, y así lo creemos, que es lo que realmente es darte culto a ti, Señor. Lo hacemos con nuestro entendimiento claro, Señor. Sabemos, Padre, que aquí está tu iglesia, Señor, y que lo que aquí, Señor, hacemos, Señor, la alabanza, la oración, Señor, sube delante de ti, Señor, como ofrenda de grato olor, Señor, porque lo hacemos, Padre, a través, Señor, de creer que Jesús es el Cristo, Señor. Es en tu Hijo, Jesús el Cristo, que lo hacemos, Señor. Gracias, Señor, por mirar, Señor, a esta iglesia en Caldas, Señor, a este pequeño remanente, Padre. Gracias por seguir teniendo misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por seguir revelándonos cada vez más tu evangelio, que Jesús es el Cristo. Gracias, Señor, por seguir aumentando nuestra fe, Señor. Gracias, Padre. Oramos, Dios, para que seas tú, Señor, quien nos esté direccionando, Padre. Que tu evangelio, Padre, que va a ser expuesto, Señor, tu voz, tu palabra, que va a ser oída, Padre, realmente, Señor, sea entrando a cada uno de nosotros, Señor. Que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, sean abiertos. Padre, llénanos más y más de esta única verdad, Padre. Y que nuestra mirada, Padre, esté siempre direccionada a Jesús, quien es el Cristo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Sí. Oro, Padre, para que cada uno de los que estamos acá presentes, Señor, y los que van a escuchar por la transmisión en vivo o por la grabación, Señor, Padre, oro para que seas tú, Señor, quien esté hablando a cada uno de ellos, Señor, y en particular oro para que hables a mi vida, Padre, para que cada vez el evangelio, que Jesús es el Cristo, sea entrando más a mi vida, Señor, y sea creído en mi Señor, y sea puesto en obediencia. Muchas gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor Jesús el Cristo. Bueno, mis amados, entonces, como siempre lo hacemos, reiterar nuestra fe. ¿En qué está fundada nuestra fe? ¿En qué tiene que estar fundada nuestra fe? Y claramente entonces en el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. Cuando hablamos del Evangelio de la Biblia, entonces estamos hablando claramente del Hijo de Dios, de Jesús el Cristo, de que realmente Dios había prometido y que realmente cumplió con esa promesa y lo envió
para resolver los tres gravísimos problemas de la raza humana. Esos tres gravísimos problemas que nosotros teníamos, y que era estar separado de Dios por el pecado y el gobierno de Satanás. Y que esos tres problemas no los podíamos resolver nosotros mismos y no lo podía resolver hombre alguno. Que solo Dios lo podía resolver. Y de hecho lo resolvió. Y Jesús el Cristo entonces es el que cumplió, el que realmente ejecutó, el que terminó para los que hoy creemos con estos tres problemas. El que venció a Satanás, el que resolvió el problema del pecado y el que nos reconcilió con Dios. ¿Sí? Realmente este es el Evangelio. El Evangelio es uno, es eterno, y es que Jesús es el Cristo. Este es el Evangelio. En este Evangelio es que nosotros creemos. Y claramente a través de esta fe entonces también corremos con el evangelismo de la Biblia. Y el evangelismo de la Biblia es exactamente esto, dar esta respuesta. ¿Qué respuesta tenemos que dar? Esta, el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Lo que afuera llaman las buenas nuevas de salvación, y que claramente son las buenas nuevas de salvación, pero que se tiene que completar, que no es dejarlo solamente en las buenas nuevas de salvación, es que son las buenas nuevas de salvación porque realmente Jesús es el Cristo, porque es la respuesta, solución que Dios dio a cada uno de los que realmente creíamos en esos tres problemas. Creíamos que lo teníamos, pero hoy creemos que no lo tenemos, porque el Cristo lo resolvió. ¿Sí? Esto realmente es para nosotros de mucha y única bendición. La gente afuera habla de muchas bendiciones, pero la bendición más grande que Dios dio a la raza humana, en este caso a nosotros que creemos, es la revelación del Evangelio, que Jesús es el Cristo, la revelación de su Hijo Jesús como el Cristo. Y con esta fe entonces hay que hacer el evangelismo. No se trata de ir a convencer a las personas de que entonces vengan y se congreguen con nosotros. Lo que realmente se tiene que dar es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Y claramente nadie puede dar de lo que no tiene. Si yo no creo que Jesús es el Cristo, entonces es imposible que yo pueda hacer el evangelismo. Claro que puedo ir a desgastarme, claro que puedo ir a convencer y puedo ir a confrontar a otras personas, pero no va a ocurrir absolutamente nada. Es claro lo que Jesús el Cristo dejó: el Evangelio primeramente, que Jesús es el Cristo, luego el evangelismo que Él mismo enseñó y que Él mismo hizo, y por último dio una orden, dio un mandato, y es de que se tiene que predicar el Evangelio del Reino en todo el mundo. Y el Evangelio del Reino es este mismo, que Jesús es el Cristo, y que se tiene que dar el testimonio en todas las naciones. ¿Qué testimonio se tiene que dar en las naciones? Que Jesús es el Cristo. ¿O de qué vamos a hablar? ¿O de quién vamos a testificar? ¿Sí? Por eso reitero, nadie puede dar de lo que no tiene. Si en nosotros está esta fe creída de que Jesús es el Cristo, entonces va a surgir el evangelismo de la Biblia natural, y va a surgir la evangelización mundial natural, porque lo vamos a hacer siempre en esa guianza del Espíritu Santo y a la vez en la llenura del Espíritu Santo. Miremos Hebreos 12:2, que también lo vemos constantemente. Dice: puesto los ojos en Jesús, el Cristo, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces también vemos este mensaje, este texto seguidamente. ¿Y por qué es que lo tenemos que seguir viendo? Porque lo tenemos que creer, y porque a través de creerlo vamos a obedecerlo. Porque aquí no nos está sugiriendo el texto o el autor de este texto, aunque es el Espíritu Santo mismo, no nos está sugiriendo que miremos. Es una orden dada por Dios, que realmente cuando creemos que Jesús es el Cristo, entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Cuando nosotros tanto hablamos del consumado, lo que estamos diciendo es que
todo lo que teníamos quedó resuelto porque Jesús el Cristo lo resolvió. Lo que estamos diciendo es que nosotros no le pertenecemos a este mundo, que no le pertenecemos al pecado, que no le pertenecemos a Satanás, que no estamos separados de Dios, que por el contrario le pertenecemos a Dios, que entonces ya fuimos libres del pecado y de Satanás, y que esto no lo resolvió nadie más que Jesús el Cristo. Entonces, ¿a quién tengo que mirar yo? ¿Sí? A Jesús el Cristo. Que la sangre de Cristo fue la que se derramó para que hoy yo tenga vida, para que ustedes tengan vida. Entonces, ¿a quién tengo que mirar yo? Esto es claro, y esto es repetitivo. Nosotros nos estamos repitiendo seguidamente esto. ¿Por qué se sigue repitiendo? Porque, repito, lo que está buscando Dios en nosotros es que tengamos una fe correcta, que podamos creer a esa obra de Cristo, que podamos mirarlo diariamente. Vamos a tener realidades, también lo hablamos seguidamente, y las tenemos, por cierto. Puede ser unas realidades que es muy fuertes, otras son realidades que vemos a diario, que nos pueden estar sacando. A usted y yo nos puede sacar una alegría, pero también nos puede sacar una tristeza. Nos puede sacar una ilusión, pero nos puede sacar una desilusión, ¿sí? Porque eso lo vemos diario. Mientras estemos en esta tierra vamos a tener esas cosas, los sentimientos, las emociones. Pero por eso es tan claro lo que dice acá: mi mirada tiene que estar puesta en Él, para que esos sentimientos, esas emociones no me saquen, para que yo no desvíe la mirada. Porque en esos sentimientos y en esas emociones que son humanas, entonces el que aprovecha eso es Satanás, que sigue operando. Está derrotado, claro. No tiene poder sobre nosotros, claramente está. Pero si nosotros estamos dentro del Cristo, si nosotros soltamos el pacto, salimos del Cristo, entonces parece fácil. También lo hemos visto acá. Él anda como un león rugiendo, ¿cierto? Y anda también alrededor del creyente, buscando cuándo es que el creyente le da esa oportunidad de que entonces lo pueda devorar. Y el apóstol Pablo dijo que él anda tirando los dardos de fuego constantemente. Reitero, si estoy dentro del Cristo no me puede tocar, pero si estoy fuera, sí soy presa fácil. Y esos dardos poco a poco van haciendo su trabajito. Van haciendo su trabajito hasta que uno de ellos va a ser letal y puede entonces terminar con ese creyente. Por el momento puede estar hiriendo, pero reitero, hay dardos que son letales, y ese letal entonces mata. La mirada puesta en Jesús el Cristo. ¿Cuándo? 24 horas al día, todos los días. Si esa realmente es nuestra condición, si ese es nuestro deseo, imposible que podamos caer como iglesia. Imposible. No caeremos si estamos en el Cristo diario. Pero si estamos en lo contrario, entonces muy posiblemente fracasaremos y no nos daremos cuenta. Vamos a mirar el tema para el día de hoy. También algo que hemos visto mucho. Hablamos mucho del consumado, ¿cierto? Eso es algo que vemos diariamente, escuchamos diariamente. Los hermanos de Evangelismo Mundial constantemente están diciendo, no, consumado es, y realmente consumado es. Pero volviendo al tema de la fe que venimos viendo anteriormente, es que yo tengo que vivir el consumado. Yo tengo que entender qué fue lo que se consumó en mi vida, que no lo consumé yo, lo consumó el Cristo. ¿Sí? Entonces yo tengo que realmente vivir este consumado. Si yo vivo el consumado de la cruz y la resurrección, entonces va a ser para nosotros también muy natural entender que no le pertenecemos a este mundo, que como bien lo dijo el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía no es de acá, eso tiene que estar claro, no es de acá,
aquí estamos, pero no somos de acá. Jesús el Cristo oró por sus discípulos. Me encanta esa oración de él. Oró para que Dios sacara a los discípulos del mundo, no oró para que los sacara. Oró para que los guardara del mal. Y oró también para que a través de lo que los discípulos iban a compartir, de ese evangelio que Jesús de Cristo, los que oyéramos por revelación, entonces también pudiéramos creer. Y también pudiéramos apropiarnos de esa oración que también es para nosotros. Que entonces aquí estamos, pero no pertenecemos a este mundo. Y si no pertenezco a este mundo, pues no tengo por qué estar mirando lo que es del mundo. Por eso, entender esa parte. Mi ciudadanía, cuando yo entiendo que mi ciudadanía es del reino de los cielos, entonces vuelve la mirada a Cristo. Es que la dirección siempre va a ser la misma. Si yo realmente creo que Jesús es el Cristo, creo que el Espíritu Santo está dentro de mí, creo que estoy viviendo realmente el Emmanuel, creo que la mirada mía está en el Cristo, entonces estoy creyendo que es que yo estoy acá para cumplir con la evangelización mundial. Esa es la finalidad de la iglesia, ser sal en este mundo, ¿sí? Esa es la finalidad de la iglesia, cumplir con la evangelización mundial. Y cumplir con la evangelización mundial claramente, exactamente, me requiere, me lleva a que yo me esté alimentando siempre de ese evangelio que Jesús es Cristo. Me requiere que yo esté llenándome para que también pueda entonces continuar con el evangelismo de la Biblia. Porque reitero, si yo no creo, no puedo dar. Puedo hablar, claro, puedo repetir, claro, pero no va a ocurrir nada. La gente va a escuchar un mensaje nuevo. No se trata de que escuchen un mensaje nuevo. Se trata es que realmente escuchen de la iglesia que cree que Jesús es el Cristo, la predicación, el testimonio de que Jesús es el Cristo, que retumbe sus oídos, que las tinieblas huyan a través de la luz que se está proclamando de que Jesús es el Cristo, que huyan, no que nos hagan oír a nosotros. No es que las tinieblas nos acorralen, no es que ellas tienen que huir. Por eso es necesario que yo pueda creer al consumado de la cruz y la resurrección. En Juan 19:30, ustedes y yo hemos mirado mucho ese texto, por eso le digo que lo hemos visto mucho. Y cuando estaba mirando esta semana, ¿qué quiere el Señor para nosotros esta semana? Entonces el Espíritu Santo me guiaba, realmente ya esté consumado de nuevo. Y quiero decirles algo, escuchen este mensaje como si fuera la primera vez que lo van a escuchar, pero también tengan claro y créanlo o creámoslo de esta manera, que es el único mensaje que Dios dio para la salvación, y es este, que Jesús es el Cristo, el consumado de la cruz y la resurrección. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En la Nueva Traducción Viviente dice: todo ha terminado. Y en la Biblia de las Américas dice: todo está cumplido. Jesús y Cristo son las palabras que está diciendo. Consumado es, todo ha terminado, todo está cumplido, ¿sí? Hay que mirar esas partes: el consumado, el terminado y cumplido. Hay que mirar todo realmente, qué fue lo que ocurrió en esa cruz, para que hoy nosotros entonces tengamos la vida de Dios. Entonces hay que mirar muy bien esa obra del Cristo. ¿Cuál es el propósito de que Dios realmente enviara esa respuesta, solución a toda la raza humana? Porque esto es una respuesta a toda la raza humana, ¿sí? Hay que entender esos tres problemas que siguen estando actuales. A muchas personas no les gusta que le hablen de los tres problemas. Dicen: no, eso ya está resuelto, eso ya no lo tengo, ¿sí? Pero es que así nosotros hoy creamos que está resuelto, los tres problemas siguen estando afuera, y es nuestro deber hablar de esos tres problemas seguidamente.
Por eso la importancia de desde el púlpito no cambiar el mensaje. La importancia de que nosotros esté clara esta fe, porque de esto vamos a dar. Los tres problemas de la raza humana son Satanás, el pecado y la separación de Dios. De eso se tiene que seguir hablando, para poder entonces creer a esa respuesta, solución. ¿Qué es lo que significa entonces el Cristo? ¿Sí? Porque la respuesta, solución que Dios está dando es al Cristo, pero ¿qué significa? ¿Por qué necesito absolutamente yo y la raza humana del Cristo? ¿Sí? ¿Quién es el Cristo? También hay que entender quién es el Cristo, porque muchos creen que es que Cristo es el nombre, que es un nombre. ¿Quién es el Cristo? ¿Y dónde se cumple entonces la obra de Cristo? ¿Dónde fue que se consumó esa obra de Cristo? Vamos a ir mirando. Cuando uno mira detalladamente el capítulo 19 de Juan, porque usted lo puede leer completo, estamos viendo solamente el 30, entonces se muestra, y de eso se enseña cada año que están celebrando entonces el tiempo de recordando o celebrando lo de, llaman en la religión la Semana Santa, ¿sí? Los religiosos la llaman así y los cristianos modernos también. Entonces hablan de muchas cosas acá, pero hay que ver realmente dónde es que el Cristo está cumpliendo esa obra. Dice, hablan entonces de que así es que Jesús fue azotado, ¿sí? Es que a Jesús le colocaron una corona de espinas, es que la gente se burló de Jesús, es que a Jesús lo abofetearon, es que Jesús cargó la cruz. Claramente todo esto ocurrió, pero lo que también tienen que hablar es que esto estaba profetizado, que realmente el Cristo iba a padecer, ¿sí? Todo esto estaba profetizado. Se tenía que mostrar quién era este Jesús que estaba cargando esa cruz. Todo a través de lo que Jesús hizo en su ministerio, y aún cargando la cruz, tenía un solo propósito, y era demostrarle a la raza humana que Él era el Cristo, que Él era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, que Él era esa respuesta, solución que Dios había dado a la raza humana. Aún a esos líderes religiosos se les estaba mostrando, les habló en su ministerio, a los judíos, a los sacerdotes de ese tiempo, al pueblo de Israel, por donde Él iba entonces constantemente mostraba que Él era el Cristo. Pero que veían o que Él les permitía ver Satanás, a los milagros, las señales, los prodigios, lo que sigue ocurriendo hoy en día. ¿Qué es lo que siguen mostrando a través de Jesús? Los milagros, las señales, los prodigios. Porque no se conocen los tres problemas, pero sí se conoce de las enfermedades, sí se conoce entonces de las necesidades, y de eso se sigue predicando y siguen mostrando a un Jesús que no es el Cristo, y que por no mostrar a un Jesús que no es el Cristo, entonces se están condenando, ¿sí? Porque eso es lo que lleva realmente a la raza humana, que si no se cree de una manera precisa en Jesús como el Cristo, entonces no hay salvación. Así se habla entonces de que Jesús fue azotado, y así muchos quieran hacerse azotar, que para parecerse a Jesús. Y es más, en ese tiempo que les digo anualmente, entonces todo esto ocurre, gente que se hace azotar, gente que se coloca unas coronas donde sangran, donde entonces se hacen dar en la cara, y creen que con eso entonces están agradando a Dios, ¿sí? Que están acercándose a Dios. Así lo vivió estas personas, así lo vivieron en el tiempo de Jesús. Entonces hay que entender realmente el consumado, hay que entender que lo que Jesús hizo en su ministerio y aún cargando la cruz era para mostrar que era el Cristo, ¿sí? Entonces lo único y absolutamente necesario que nosotros y que toda la raza humana tiene que creer es entonces
que a través de la cruz y la resurrección, Jesús cumplió con la obra de Cristo. Que el Cristo realmente fue anunciado por Dios, fue prometido por Dios y que Dios cumplió. Y que ese Cristo es Jesús. Que el Cristo lo que significa es el ungido, ¿sí? Que en el Antiguo Testamento era el Mesías, que en el Nuevo Testamento es el Cristo, pero que en últimas significa el ungido de Dios, el ungido por Dios, ¿sí? Ungido que viene con un oficio. En este caso son tres oficios, tres problemas de la raza humana, tres oficios. El problema del pecado, el oficio del sacerdote. Ahora viene el verdadero sacerdote a resolver el problema del pecado. El problema de Satanás, entonces los reyes, pero viene el verdadero rey para derrotar a Satanás. El problema de la separación, los profetas, pero viene el verdadero profeta que nos va a reconciliar con el Padre. Y que no es a través del ministerio, ¿sí? Porque Él mostró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él lo dijo, pero que tenía cumplimiento ¿dónde? En la cruz y en la resurrección. Ahí donde se cumple realmente esa obra de Cristo. El consumado de la cruz y la resurrección no se vive dentro de un ministerio, no se vive dentro del ministerio de Jesús. No, se vive realmente cuando se cree en Él de la manera que se tiene que creer, cuando yo lo puedo ver y creer que es que tuvo que dar su vida, como Él mismo lo dijo, tengo que derramar la vida, ¿sí? Para rescate, dice, de muchos, ¿sí? Tuvo que derramar su vida, por eso reitero, no fue en el ministerio. Muchos lo seguían y Él les dijo claramente, ustedes me siguen, ¿por qué me siguen? ¿Por qué? Y rápidamente les contestaba, ustedes me siguen es porque les he llenado el estómago, tenían hambre, 5.000 alimentados, ¿sí? Me siguen es por lo que están recibiendo, los milagros, las señales, pero no porque se cree. Pedro le dice, Señor, usted está hablando muy duro, se nos está yendo la gente. El ministerio. El consumado de la cruz y la resurrección tiene que ser tan fuerte y tan claro en nosotros que aún el ministerio que usted pueda tener tiene que estar por debajo del consumado de la cruz y la resurrección. Que se van a ir, que se vayan. El Señor Jesús el Cristo dijo, si se van a ir, que se vayan. Si ustedes se quieren ir, también arranquen. Porque es que lo que se está buscando, o lo que Él buscó siempre, fue hacer la obra del Padre. Y la obra del Padre es que creyeran en Él. Entonces no es simplemente ver el consumado como algo que yo todavía sigo necesitando para mí. Sí, consumado es, pero Señor, la economía. Consumado es, Señor, por la salud. Consumado es, pero Señor, yo todavía siento, todavía necesito otras cositas. Ese no es el consumado. Lo que se muestra ahí es que el consumado no está en nosotros creído. Y miren que hemos visto mucho el consumado. Y se habla mucho del consumado. Y les cuento que nada nos ha pasado a nosotros. Por más que tengamos dificultades, situaciones maluquitas, no nos ha pasado absolutamente nada de lo que le pasó a la iglesia primitiva. A ver quién está siendo perseguido, a ver quién está siendo azotado, a ver quién está tras las rejas, ¿sí? Por predicar este evangelio que Jesús es de Cristo, a ver quién está padeciendo de nosotros, a ver quién está entonces siendo excluido de sus hogares por predicar este evangelio que Jesús es de Cristo. ¿Dónde están? Sin embargo, sí está la queja, sin embargo sí está el ay, sin embargo sí está la duda, sin embargo sí está entonces todavía esos sentimientos encontrados. Y esa duda siempre que esté en nosotros nos va a hacer quedar mal parados ante el evangelio que Jesús es de Cristo. Nos hace ver mal parados ante Dios mismo, porque lo que estamos mostrando con la duda es que todavía no creemos que el Cristo haya resuelto esa insignificancia que pueda estar viviendo yo. Pero consumado es.
es lo que yo escucho decir seguido. Y lo que yo también digo, sí, Señor, consumado es. Estamos pidiendo el consumado, pero cuando uno mira las escrituras, entonces se da cuenta que no está creído. No está creído. Entonces, el Mesías realmente, el Cristo, cumplió. O sea, Jesús cumplió con esta obra. Y la segunda pregunta que deberíamos es: ¿por qué necesito absolutamente el Cristo? ¿Por qué lo necesitamos nosotros? Entonces vuelvo al punto, reconociendo mi estado. ¿En qué estado estábamos? Satanás, el pecado y la separación. ¿Tengo que seguirlo necesitando? Claro. Yo no puedo decir que porque ya lo resolvió, entonces ahora no necesito de él. Ahora es que necesito de él. Porque entonces uno vuelve al lugar en el Edén donde estaba Adán, Eva, estaban en la gloria de Dios. Y allá fracasaron. Allá llegó la serpiente con su astucia y los tumbó. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que estar dentro de Cristo, viviendo el pacto todos los días. Necesito absolutamente el Cristo todos los días. Necesito el Cristo todos los días. Todos los días lo necesito. No a Cristo, no a Jesucristo, no a Cristo Jesús, al Cristo, que ya sabemos que Jesús es el Cristo, así lo creemos. Necesito entonces también yo creer a esa respuesta que Dios dio a mi vida. Esa respuesta es que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? Nosotros conocemos ya. Y tenemos que creer lo que el Cristo entonces es el que padeció, el que murió y el que resucitó. Y este es Jesús. Por eso es que es necesario que yo crea que Jesús es el Cristo. Que suena más largo, sí, pero es que Jesús es el Cristo. No es Jesucristo, no es Cristo Jesús. Jesús es el Cristo. Lo que estoy diciendo es: creo plenamente que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Creo plenamente que Jesús es el Cristo que resolvió esos tres problemas. El que dijo: terminado está, hecho está, consumado es. El que lo dijo. El que está diciendo: el problema del pecado, el problema de Satanás, el problema de la separación se resolvió ya. Él no dijo que dejó una parte sin consumar. Cuando él dijo hecho está diciendo se terminó. ¿Sí? Él es claro ahí cuando dice todo está cumplido. ¿Qué está diciendo? Cumplí. No dejó algo medio. Cumplí una parte. No, cumplido está, hecho está, terminado está, consumado es. Resolvió todo a través de la cruz y la resurrección. Eso tiene que ser en nosotros grande. Que entre eso en nosotros. Que entre de tal manera que nos llene, que nos impacte, que nos haga vivir realmente ese consumado. Es que lo que está diciendo es: mire, hermanos, ese problema que ustedes tenían, Satanás, el pecado de la separación, que no había quien lo resolviera, ya está resuelto. ¿Para quiénes? Para los que creen. Hoy nosotros creemos, entonces está resuelto. Y si Satanás está vencido, si el pecado está resuelto, si la separación está resuelta, entonces ¿por qué todavía está la palabra problema en nuestro vocablo? ¿Por qué todavía aparece que tengo un problemita? ¿Cuál problemita? Situaciones vamos a tener, aflicciones vamos a tener. Eso no dijo Jesús el Cristo que se iban a desaparecer. Dijo, las van a tener. Pero ustedes ¿qué? Confíen. ¿En qué vamos a confiar? En el que resolvió todo. Es que si se resolvió eso, se resolvió todo. Eso es el consumado de la cruz y la resurrección. Que, como dije ahorita, vendrán situaciones difíciles, porque si el Señor dijo que vamos a tener aflicciones, es porque van a llegar. Entonces, que cuando llegue nuestra fe esté tan clara que podamos decir en el lugar donde estemos: consumado es. José está en la cárcel y no vemos a José quejándose. Y cuando uno mira la vida de José, entonces ve cuánto sufrió José con sus hermanos, ¿sí? Luego va a un pueblo extranjero a seguir sufriendo, ¿sí? Y encima de la cárcel.
y no muestra las escrituras que estuviera el hombre renegando. Dice que Dios siempre estaba con él. ¿Sí? Al apóstol Pablo entonces lo vemos también en situaciones difíciles. Hay una situación donde lo apedrearon y lo dejaron muerto. Justamente lo dejaron muerto. Sin embargo, los discípulos oran por él, se levanta y a los días vuelve al lugar donde lo apedrearon. ¿Sí? Mire un consumado. Yo creo que nosotros en la situación de esas no vuelve uno ni en pintura. Y si sale de ahí, sales a contar al otro día lo que le pasó, a contar esa hazaña de cómo Dios lo rescató, pero no creo que vuelva. ¿Sí? Mire el consumado. Ese es el consumado realmente. ¿Dónde se cumplió la obra de Cristo? Entonces ya sabemos que fue a través de la cruz. Que eso también quede claro en nosotros. El Cristo no vino para que usted y yo entonces tengamos cosas extras aquí. El Cristo entonces, en este caso Jesús, no va a ir a la cruz a morir, a derramar su sangre para que nosotros sigamos creyendo en Jesús, para que me dé, para que lo sigamos viendo como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías o como alguno de los profetas. Eso es lo que hay que entender, que el Cristo realmente está cumpliendo una sola obra y es para la salvación, y que no es cualquier obra, que la sangre que se está derramando no es cualquier sangre, que es la sangre realmente del Hijo de Dios, una sangre pura, sin mancha, y que esa sangre nos da vida y nos dio vida. ¿Sí? Que no es un sacrificio cualquiera. Por eso mirarlo diferente a lo que Jesús realmente es, al Cristo de Dios, eso es el pecado. Yo volverlo a ver a Él, después de conocer que es el consumado de la cruz y la resurrección, y decir creer, y seguirlo mirando para que me dé, eso es el pecado. Y eso es mostrar que no se resolvieron los tres problemas. Porque si el pecado sigue estando ahí, Satanás está y estoy separado de Dios. Si yo sigo viendo a Jesús diferente a lo que Él es, al Cristo de Dios, los tres problemas latentes. Solamente repitiendo que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos pueden estar repitiendo que Jesús es el Cristo, pero viviendo la carne? Anhelando cosas de este mundo, anhelando cosas de la carne, anhelando cosas terrenales. Eso no es el consumado de la cruz y la resurrección. Repito, el ejemplo de José, el ejemplo del apóstol Pablo. Allá también dice en Filipenses, la que a nosotros nos gusta mucho, 4:13. Todo lo puedo en el Cristo que me fortalece, pero hay que leer los anteriores. Las necesidades, ¿sí? Lo que realmente vivía Él. Y nada para Él entonces era de importancia, porque realmente sabía en quién había creído. ¿Sí? Consumado. El consumado, Jesús el Cristo entonces, es este Mesías que tenía que padecer, morir y resucitar. La promesa entonces hecha carne, cumplida. Él mismo lo dijo en Mateo 16:21, aquí lo hemos visto también en los últimos días, hemos visto ese texto. Jesús el Cristo dijo: es necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué tenía que ir a hacer allá? A padecer, ¿sí? A morir y a resucitar al tercer día. Cumplido, ¿sí? Esto fue cumplido. Jesús el Cristo claramente a través de la cruz y la resurrección mostró esto. Padeció, murió en cruz y resucitó al tercer día, tal cual. El apóstol Pablo también lo confirma, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Lo pueden leer. Habla claramente de esto, hablando de Jesús el Cristo, tal cual, padecer, morir y resucitar al tercer día. Entonces, no creer que Jesús es el Cristo es creer en vano. Nuestra fe entonces sí es como también dijo el apóstol Pablo, somos los más
dignos de lástima. Si yo no creo que Jesús es el Cristo, ¿qué fe tenemos nosotros? Jesús el Cristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¿Cuál fe? ¿Por qué lo dijo Él? Porque es que todavía no se cree como se tiene que creer al consumado de la cruz y la resurrección. Si Él viniera en este momento hallará fe en la tierra. ¿Cuál es la fe que hoy entonces profesamos? ¿De qué forma estamos demostrando que sí creemos que Jesús es el Cristo? Puede que lo demostremos a través de púlpito, puede que lo demostremos a través de evangelismo, puede que lo demostremos a través de diezmos. Y aparentemente se está demostrando, pero es que lo que Él está diciendo, que hay en sus corazones realmente, porque Él es el que los escudriña. Él es el que sabe qué hay en nuestros corazones. Él sí sabe quién cree y quién no cree. Eso no es del hombre que dice, usted no ha creído, hermano. Usted no tiene todavía el evangelio, a usted le falta mucho. El que mide realmente y pesa la fe es Dios mismo. A través de situaciones difíciles. Por eso yo le digo, repetir es fácil. Hablar duro es fácil, gritar es fácil. Tratar de dar un mensaje que podamos mover emociones es fácil. Pero vivirla, vivir el consumado en una situación difícil, ahí es donde se sabe quién es el creyente. Quítele al creyente el dinero, quítele al creyente las comodidades, quítele al creyente las motos, los carros, que había una situación como la que vivió Job, y entonces ahí miraremos de qué estamos hechos. Ahí es donde vamos a mirar realmente si estamos viviendo el consumado o no. Porque yo podamos viajar y que nos reciban bien, que tengamos su camita, su comida, pasajes, y me muevo para un lado, me muevo para el otro, y estoy cumpliendo con la evangelización mundial, y siempre buscando las mejores casas donde lo puedan recibir, o los hoteles. No, pues qué belleza. Está cumpliendo, está sufriendo mucho para hacer la evangelización mundial. Y mostrar las fotos con las comidas, todos esos platos, no, ¿cómo sufre ese hombre? ¿Sí? Está cumpliendo con la evangelización mundial. ¿Eso es creer? No sé. Yo no sé, porque yo no soy Dios para mirar sus corazones. Pero lo que yo puedo decir claramente es que los que hemos creído que Jesús es el Cristo, entonces tenemos que llegar a un punto donde vamos a darlo todo. Y todo es todo, y no es solamente la economía, es que la economía se da, pero también hay que dar inclusive nuestras fuerzas, la salud. La salud entonces no está bien, pero hay que darla. Sí, hay personas que pueden estar sufriendo alguna enfermedad y tienen que darla. O sea, a través de esa dificultad hay que avanzar. El apóstol Pablo de nuevo, Señor, este aguijón, ¿sí? 3 veces he rogado, ¿y cuál es la contesta de Dios? Basta de mi gracia. O sea, lo que realmente necesitamos es creer a ese consumado de la cruz y la resurrección. La gracia de Dios que nos dice, que nos demuestra, que nos pide que creamos que todo está resuelto. Eso es el consumado de la cruz y la resurrección. Reitero, si nuestra fe no está de esa manera, entonces estamos creyendo en vano. Jesús el Cristo dijo entonces que volvería. Él vino y vuelve. ¿Cuándo vuelve? Juan 14:3 lo dice. ¿Cuándo vuelve? ¿Sí? Vamos a mirar entonces qué es lo que tiene que ocurrir para que Él venga. Si yo creo en el consumado de la cruz y la resurrección, si yo creo que Jesús es el Cristo, esto es, creo en el Evangelio que Jesús es Cristo, lo que tiene que ocurrir es entonces el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial en nuestros días. Mateo 24, nosotros miramos mucho Mateo 24 también, y hablamos entonces de muchas cosas que están ocurriendo, y la religión sigue hablando de esto. Mateo 24, cuando usted mira, entonces las personas miran, no, es que ya está ocurriendo lo que está en las escrituras, es que el Señor está a la puerta, y es claro, está a la puerta, pero no va a venir porque estén aconteciendo estas señales. Eso se tiene que mostrar. ¿Cuáles señales se están viendo? Y no se vienen viendo ahorita, ya hace muchos años, inclusive en el tiempo de Jesús y Cristo eso también ocurría. Entonces dice Mateo 24:5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso ha ocurrido tiempo atrás y sigue ocurriendo hoy.
El Señor dijo, estén pendientes de eso porque eso va a ocurrir. La gente se asusta. Vea que por allá apareció uno que es Cristo, que por allá apareció otro que ese también es el Cristo, y ocurren milagros y ocurren señales y multitudes los persiguen. Pero el Señor dijo, ojo con esto, vendrán muchos en mi nombre. La importancia de que yo crea quién realmente es Jesús el Cristo. No hay otro Jesús el Cristo. Dice acá, del 6 al 13, dice, yo oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Se ha visto? ¿Se ha escuchado? Sí. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué dice? Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire la gente está todavía pegada al techo con las pestes, los cristianos modernos, los religiosos. Todo esto que ha ocurrido años atrás, que sigue ocurriendo, y la gente está pero aterrada, ayunando, vigilando para que el Señor quite todo esto, para que no haya más pestes, para que no hayan hambres, para que no hayan terremotos, para que el Señor pare la lluvia, que ha ocurrido mucho, han pasado muchos desastres. Los fenómenos, ay, que no ocurran esos fenómenos, porque cuando ocurren hacen cantidades de desastres. Esas son las oraciones, y el Señor Jesús Cristo está diciendo, eso va a pasar. Estén pendientes de eso. Eso ha pasado y sigue pasando, y va a seguir pasando. Todo eso será ¿qué? Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, no nos ha pasado, y os matarán, no nos ha pasado. A la iglesia primitiva sí. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aborrecidos por la gente, pero no por causa del evangelio, que eso es de Cristo. Si ocurre. Si ocurre, entonces dice, no, hombre, es que es porque estoy predicando el evangelio. Pero ¿cuál evangelio predica usted, hermano, para que lo estén aborreciendo? No, porque me congrego allí. No, porque como ya no veo. No, porque yo ya no fumo, entonces ya esa gente me aborrece. Ese no es lo que está diciendo aquí. Es por causa de mi nombre, Jesús el Cristo. Es por predicar que Jesús es el Cristo. Muchos tropezarán entonces, oiga, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Claro, hablamos de la unidad y buscamos la unidad en el Espíritu Santo, pero la religión busca que no se aborrezcan, que se amen, que se quieran, que se abracen seguidamente. Por el evangelio, por causa del nombre de que Jesús es de Cristo, entonces esto va a ocurrir. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Eso está ocurriendo hasta el día de hoy o no? Sí, eso está ocurriendo. A nosotros no nos han pasado muchas cosas de aquí, pero ha ocurrido. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, ¿sí? El amor de muchos, que ya sabemos que el amor realmente del que se habla acá en las Escrituras es de Jesús de Cristo. Esa fe empezará ¿a qué? A menguar. Y por haberse más el que persevere hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Señales de las cuales Jesús de Cristo habló, que han ocurrido, que siguen ocurriendo, y que hasta el momento Él no ha regresado, aunque estén pasando estas señales, y aunque sigan pasando estas señales, Él no va a regresar. ¿Cuándo va a regresar? Sí dejó claro, Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino. Por eso es necesario que yo crea el consumado de la cruz y la resurrección. El evangelio del reino es que Jesús es el Cristo. De este evangelio se tiene que predicar en todo el mundo. No es que aquí en Colombia o en otros países se predique el evangelio que Jesús es el Cristo y en otros no, otro evangelio por allí, otro evangelio por allí. No, Él dio una orden. Este evangelio del reino se tiene que predicar en todo el mundo y se tiene que dar un solo testimonio a todas las naciones. ¿Qué testimonio es el que se tiene que dar? Uno, que Jesús es el Cristo, como Él lo dijo en Juan 14:3, me voy y vuelvo. ¿Cuándo vuelve? Cuando esto ocurra. ¿Cuándo va a ocurrir la evangelización mundial? Cuando la iglesia que cree que Jesús es el Cristo pueda entonces
cumplir. Primero con ese testimonio de todas las naciones. El testimonio me lleva a mí entonces realmente a dar, ¿sí? Lo que hablábamos ahorita, esa respuesta que se tiene que ir a presentar. A través de esta respuesta de que Jesús es de Cristo es que hay la reacción. El Señor dijo, hay tierra buena. ¿Cómo va a reaccionar la tierra buena si no es a través del Evangelio que Jesús es de Cristo? Hay hijos de paz. Hay que buscarlos con el Evangelio que Jesús es de Cristo. Si mira Mateo 13, ahí sí habla claramente de lo que tenemos que buscar. Tierra buena, los hijos de paz, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red. Esa red sí que también habla de eso. Muchos peces, pero se busca uno. Mucha multitud, pero estamos buscando uno. Que realmente Dios esté derramando gracia y se esté percatando de lo que realmente está escuchando a través de la predicación, a través del testimonio de que Jesús es de Cristo. Buscar esos unos es cumplir con el evangelismo de la Biblia. Después de encontrarlos, ¿qué hay que hacer? Discípulos de Cristo. A través de esto, ¿qué va a ocurrir? Que la iglesia está creciendo, que la iglesia va en una misma dirección, que el Espíritu Santo está llevando a cada uno a dar testimonio en cada lugar, ¿sí? En el que ellos estén, hasta llenar la tierra. Nosotros estamos en Caldas, hay que llenar a Caldas. Estamos en Antioquia, hay que llenar a Antioquia. Estamos en Colombia, hay que llenar a Colombia. A través de esos testimonios en Colombia, Dios permitirá sus encuentros con los preparados, que puede ser de otras regiones, que puede ser de otros países, pero que también a través de ese encuentro y a través de que se llenen del Evangelio y crean que el Evangelio es Jesús de Cristo, ellos van a ir también a cumplir con su trabajo, ¿sí? Todo esto realmente es vivir el consumado de la cruz y la resurrección. ¿Quién puede cumplir entonces este mandato del evangelismo y la evangelización mundial? Nosotros, los que creemos que Jesús es de Cristo. Todo el que cree que Jesús es de Cristo puede cumplir con esto. Los que entonces no se detienen mirando realidades pueden cumplir con el evangelismo y la evangelización mundial. Los que no viven para sí mismos pueden cumplir con el evangelismo y la evangelización mundial, porque los que están mostrando que los que no viven para sí mismos están viviendo es para el Cristo, ¿cierto? ¿Quiénes más? Los que no dependen de hombre alguno, ¿sí? Los que no tienen la mirada puesta en las cosas de este mundo, sino que la tienen puesta en el Cristo. Si nosotros realmente estamos viviendo de esta manera, entonces nosotros somos parte de esa iglesia que va a cumplir con la evangelización mundial. Hay tres textos que hemos visto mucho nosotros también. Aquí hay uno en Juan 9:22, leámoslo rápidamente. Juan 9:22. Hablando, bueno, se tendría que mirar muchos versículos acá, pero lo que vemos acá es este hombre que nació ciego, que se ha encontrado con Jesús el Cristo y que termina entonces creyendo en Jesús como el Cristo, dice, y le adoró. Más exactamente en el versículo 35 al 38. Juan 9, 35 al 38. ¿Y qué está pasando acá, en este consumado, para este hombre? Que claramente era ciego de nacimiento, pero lo que realmente está ocurriendo en él es que ocurre el milagro de la sanidad, recobra su visión, pero lo que está viendo entonces es lo espiritual, ¿sí? Está entonces siendo revelado cuál era ese estado de él. Un gobierno de las tinieblas, un gobierno de Satanás, vivir entonces separado de Dios, en una sinagoga, pero separado de Dios, ¿sí? En una sinagoga, pero entonces como no se cree en Jesús como el Cristo, como vemos acá, entonces en el pecado, pero que cuando se encuentra con Jesús el Cristo, entonces sus padres que tenían miedo de ser
sacados de esa sinagoga, este hombre sí no tuvo miedo. Este hombre entonces sí vivió ese consumado. Este hombre sí le creyó realmente a Jesús, el Cristo. Este hombre adoró, se postró ante el Cristo. Eso es el consumado de la cruz y la resurrección. Que después de que tengamos esta fe, ya no importa nada. Que usted no puede, hermano, predicar allá en esa congregación donde está porque lo van a sacar. Si sigue predicando que Jesús es el Cristo, que me saquen, que me expulsen. Con lo que ocurre con el consumado de la cruz y la resurrección. Por eso es que yo digo, muchos pueden estar predicando que Jesús es el Cristo, así temporal, un día sí, un día no, por temor a ser expulsados de la sinagoga. Pero el que ha vivido el consumado de la cruz y la resurrección no cabe más en sus labios. No hay más dentro de él que el evangelio, que Jesús es Cristo. O sea, no sale otro mensaje. Tan cansón con ese mensaje, no hay otro mensaje. No dice no que Jesús es el Cristo, esa es mi fe, que Jesús es el Cristo. Reitero lo que vengo diciendo seguidamente, nadie puede darte lo que no tiene. Pero si yo creo que Jesús es el Cristo, lo que va a salir dentro de mí va a ser que Jesús es el Cristo. Y que me expulsen, eso es vivir el consumado. Que me saquen de allá, pero usted el que mejor predica. A usted le están pagando bien, mire que a través de ese sueldo usted tiene su casa, su carro, su moto, su finca. Hay que perder todo eso, porque el consumado es perder todo lo terrenal, todo lo que es del diablo, lo que es del diablo. Todo lo que usted ha conseguido a través de la religión es del diablo. No nos podemos aferrar a lo que es del diablo, porque entonces o es consumado o es religión. O aprendo a andar a pie o sigo viviendo en la religión. Porque es que cuando se tienen ya ciertas comodidades no se quieren perder, pero toca. Por el consumado de la cruz y la resurrección toca. Hechos 5:41 vemos entonces a los apóstoles que están siendo azotados. Salen de la cárcel, son amenazados, son azotados. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Que están gozosos. Gozosos de pasar, de pagar esa afrenta por predicar que Jesús es el Cristo. ¿Sí? ¿Y qué salieron a hacer? A seguir predicando todos los días por el templo y por las casas que Jesús es el Cristo. Y este otro texto que también conocemos mucho, Hechos 7, 59 al 60. Miremos a Esteban. Bueno, ustedes lo pueden leer también en la casa, pero Hechos, lo de Esteban es la misma situación. Mientras él está hablando de las escrituras, no pasa absolutamente nada. Está hablando de las escrituras, está haciendo un repaso de las escrituras por todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Llega el Nuevo y en el Nuevo ya empieza a mostrar realmente de quién habló el Antiguo Testamento. Ahora les va a decir a ellos es que todas las escrituras están dando un solo mensaje, un solo testimonio, y es acerca del Hijo de Dios, es acerca de Jesús el Cristo. Dice que ellos entonces ese mensaje los enfureció y crujían sus dientes y lo empujaron hasta apedrearlo. Sin embargo, entonces no vemos a Esteban ahí clamándole al Señor, Señor, pero mire cómo sufro, me van a matar, sáqueme de aquí. No lo está haciendo, ¿sí? Sino que realmente está viéndose consumado de la cruz y la resurrección. Hasta en su último suspiro está diciendo, allá veo, ¿cierto? Los cielos abiertos y a Dios y a Jesús el Cristo ahí a la diestra. Eso es consumado, pero vuelvo y le digo, nosotros cualquier cosita nos hace llorar, nos hace entonces dudar, cositas insignificantes. Y termino con este texto, Colosenses. Vimos poquitos textos hoy, pero creo que el Espíritu Santo entonces ha hablado a nuestras vidas. Colosenses 2, del 12 al 15. Ojo al consumado acá. Colosenses 2, del 12 al 15. Sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí? Tremendo estos versículos. Pudiéramos ver mucho de ahí sacamos una predicación, no muchos. Pero ¿qué está mostrando realmente? ¿O qué nos está diciendo nosotros el Señor en este momento? A los que estamos entonces viviendo el consumado de la cruz y la resurrección, lo que también viene hablando en esta predicación, sepultados con él en el bautismo. No es el bautismo que siempre conocemos, no, el agüita. Es que él está muriendo, es que él fue a la cruz a morir. Ese es el bautismo, morir. Dice, nosotros tenemos que entonces, ese consumado es, estoy reconociendo que lo que tenía quedó con él allá. Que esos tres problemas, entonces también, yo también morí con él allá, como el apóstol Pablo dice. Ya no digo yo. Eso es, o sea, es que estoy muriendo, pero también estoy reconociendo entonces y creyendo que también estoy resucitando con él. ¿Sí? Que el hombre viejo ya pasó, y aquí lo que hay es una nueva creación, una nueva criatura, que ya lo que había dentro de mí se resolvió, que ya no tengo una identidad satánica, que no le pertenezco al Dios de este siglo, que no le pertenezco al pecado, eso es consumado, que no estoy separado de Dios, eso es el consumado. Eso es lo que tengo que creer yo, que yo realmente ahora como resucité con el Cristo, entonces ahora le pertenezco a Él, soy de Él. Lo contrario es, no he creído al consumado, vana es nuestra fe. Dice, entonces, resucitado con Él, ¿mediante qué? La fe. La fe es que creemos realmente que Dios le levantó de los muertos, que Jesús realmente es el Cristo, esa es nuestra fe, ese es el consumado, ese tiene que ser el consumado, que Jesús es el Cristo. Cuando yo no creo que Jesús es el Cristo, también hago a Dios mentiroso, porque lo que estoy diciendo es que Jesús no resucitó, que todavía esperamos al Cristo, que todavía seguimos esperando al Cristo. Ya el Cristo vino, el Cristo es Jesús, el Cristo va a volver por los que creemos. Ese es el consumado, eso realmente es el consumado que tiene que estar en mí, en ustedes, en todo el que realmente hoy está profesando esta fe. Tiene que vivir realmente esta fe, es que Él lo hizo todo, morí y resucité con Él. ¿Me quedó faltando alguna cosa? No, es que no nos quedó faltando nada. Estábamos, reitero, estábamos muertos. ¿Qué éramos nosotros? Nada. Estábamos muertos, éramos polvo del cual se alimenta Satanás. ¿Sí? La serpiente. Eso éramos, polvo, no teníamos ningún valor. Es que el consumado es muy grande, hombre. El consumado es algo que Dios cada vez nos va a permitir que podamos creer más, que nos lo va a revelar más. Por eso el consumado no es simplemente decir, sí, consumado, como decir cualquier palabra más. Hasta para esos significados necesitamos la revelación de Dios. Usted puede buscar en el diccionario qué quiere decir consumado y ahí le aparece. Pero es que estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando de la salvación, estamos hablando de lo que Jesús de Cristo hizo por nosotros, estamos hablando de lo que realmente Dios quiere que hagamos nosotros. Que si no lo hacemos nosotros, Él no va a parar su obra, Él continuará, pero será con otros. Es triste que nos quedemos nosotros sentados, que nos quedemos nosotros simplemente viendo cómo los demás avanzan, o cómo de pronto podemos, Dios quiera que no ocurra en nosotros, volver atrás. Eso sí sería mortal. Eso ya no queda para nosotros más nada que toda la ira de Dios. Hasta donde nosotros vamos en este momento, Dios nos va a demandar mucho porque Dios nos ha entregado mucho. Y a los que más nos da, más nos va a exigir. Ese consumado que hoy se nos está abriendo más, es para que lo creamos más.
es para que lo evidenciemos más, es para que demos testimonio más, para que podamos mostrar realmente qué hay dentro de nosotros. Dice acá que el Señor Jesús de Cristo anuló el acta de decretos que había que en contra de nosotros. Mire, eso se anuló. Es que ese consumado, pues, ¿qué más le vamos a pedir nosotros a Cristo? Mire, anuló el acta. Es que teníamos unos decretos que eran en contra de nosotros. Y Él la quitó y la clavó en la cruz. No solamente la está clavando en la cruz, sino que dice que está despojando toda esa potestad que había entonces en cada uno de nosotros. ¿Esa potestad de qué? De principados y potestades satánicas. Y lo que dice acá es que los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos. Nosotros entonces también, por esta fe, creer que Jesús es Cristo, también hemos triunfado, también tenemos victoria. No es algo mío, es de Él. Pero en Él tenemos esa victoria. En Él se resolvió nuestros 3 problemas. Que realmente Jesús el Cristo nos ayude. Porque aquí dice en la cruz. Todo el consumado de la cruz y la resurrección que Jesús el Cristo cumplió. Pidámosle mucho a nuestro Señor Jesús el Cristo que nos ayude a que podamos nosotros creer más exactamente, de una manera más fiel en Jesús como el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento tan especial que nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, seguir viendo y creyendo en ese consumado de la cruz y la resurrección que Jesús cumplió en esta obra del Cristo, Señor. Oramos, Dios, para que realmente nosotros podamos creer de una manera más exacta, Señor, de una manera que tú nos puedas direccionar más y podamos estar en una obediencia permanente, Padre, una obediencia permanente a este consumado de la cruz y la resurrección. Oramos, Padre, para que a través de cualquier dificultad, aflicción, Señor, que podamos tener, entonces podamos vivir ese consumado de la cruz y la resurrección. Que nada, Señor, para nosotros sea motivo de duda alguna de que Jesús de Cristo lo resolvió todo. Oramos, Padre, para que podamos avanzar con el evangelismo de la Biblia y con la evangelización mundial. Oramos, Padre, para que podamos estar entrando cada vez más en esta fe de creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo. Señor, ayúdanos claramente a vivir esta fe. Y que donde estemos, Señor, en los lugares donde tú nos tienes en este momento, sea un lugar para que el testimonio sea uno, y es que Jesús es el Cristo, Señor. Que puedan ver, Señor, en cada uno de nosotros esa luz que has dado, Señor. Que puedan ver, Señor, ese tesoro que has puesto en nosotros. Padre, que podamos realmente levantar al Cristo diariamente, Señor. Y que nosotros menguemos cada vez más, que nosotros desaparezcamos, Señor. Que entendamos que no somos nosotros, Señor. Nada, Señor, de lo que hacemos, lo hacemos porque sean nuestras capacidades, Señor, sino porque tú todo lo das, Señor. Tú todo lo permites, Padre. Eres tú, Señor, el que nos das todo, Señor. Sí, Señor. Que la honra y la gloria sean siempre para ti, Señor. Amén. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Recibe el honor, la honra y la gloria, la exaltación, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. 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 Amén.